Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, quien les saluda, mi nombre es Fernando y soy de Bolivia y estamos una vez más aquí para traer el estudio, en este caso la lección número 14 de este estudio que hemos comenzado hace más de un mes, que titula Síntesis y Panorama del Antiguo Testamento. Repito una vez más, la lección 14 que hemos titulado El mar rojo se divide y la provisión del maná y el agua de la roca, ¿no? Que vamos a abarcar desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18 del Éxodo. Vamos a resumir antes de poder ingresar a lo que Dios tiene preparado para el día de hoy. Finalizamos la siguiente semana viendo las plagas de Egipto, las 10 plagas, y viendo también la liberación del pueblo de Dios de la opresión del faraón y del sistema de Egipto, ¿no? Veíamos que cada plaga era un golpe asestado a los dioses múltiples que tenía la nación de Egipto. Vemos que, que las plagas también, a medida que se iban dando, el faraón también iba endureciendo más su corazón, resistiendo la verdad de que el Dios de los judíos, el Dios de Israel, era superior por mucho a sus dioses. Él resistía la verdad y como dice Pablo en Timoteo, hablando de los hechiceros, como Janes y Jambres resistieron la verdad de Moisés, así mucha gente resiste el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, la persona se endurece, el faraón se endureció y las personas hoy también se endurecen cuando ven la verdad y aún así la rechazan, ¿no? Faraón estaba viendo el poder de Dios, estaba viendo la mano Dios en las plagas, estaba viendo la protección de Dios sobre la casa de Israel. Aún así, él se endureció su corazón y quiso ganarle a Dios. Comienza una batalla entre Faraón y Jehová, donde Jehová finalmente, con la última plaga, demostraría su poder y su dominio y autoridad, no solamente con la creación, sino también con el mundo de ese entonces, ¿no? También veríamos la protección de Dios a la casa de Israel, ¿no? Con la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, dice el texto que antes de ella tenía un encuentro más en la novena plaga, Faraón con Moisés, y Faraón le dice, sal de acá, porque de cierto te digo que no volverás a ver mi rostro, y si vuelves a ver mi rostro, morirás. Y Moisés le dice, bien has dicho, porque no volverá a ver tu rostro, ¿no? Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que de las 10 plagas, las 9 las ejecuta Moisés, obviamente por la autoridad y voluntad de Dios, pero Dios utiliza a Moisés para que se puedan dar las plagas, pero la 10ª plaga, la última plaga, es netamente Dios actuando, ¿no? Dios actuando y Dios descargando el juicio total contra el Egipto pecador, el Egipto que mostraba ya un indicio, perdón, de un pueblo totalmente pecador y corrupto, ¿no? Que no solamente hacía eso, sino que estaba maltratando al prójimo, en este caso al pueblo de Dios, a los hijos de Israel, ¿no? Entonces, después de esta salida, vemos, llegando al capítulo 12, al final del capítulo 12, vemos que la nación de Israel sale de las tierras egipcias con un faraón completamente aturdido, con un pueblo egipcio totalmente dolido, porque recuerde que lo que dijo Jehová, que en ninguna casa de los egipcios no habría muerto, ¿no? Entonces la muerte de los primogénitos no solamente era para bebés, sino había primogénitos adultos ya había jóvenes, o sea, murió gran cantidad de personas de los primeros hijos de los egipcios, ¿no? Ahora, tras esta última plaga o esta última mortandad del juicio de Dios, los egipcios dejan salir a la nación de Israel y tras ellos salen con un gran botín, con una gran riqueza, ¿no? Tal como Dios había prometido a Abraham en Génesis capítulo 15, que saldrán con muchas posesiones, ¿no? Entonces, eh, Israel no salió pobre del todo, ¿no? Israel sí salió muy bendecida por Dios en lo material, tenían oros, tenían platas, tenían perlas preciosas, tenían lino, tenían ganados. Hay que recalcar que el ganado no se llevó ningún ganado de los egipcios, ¿no? Porque ya muerto, ¿no? El ganado que solamente quedaba vivo era solamente de la casa de Israel, ¿no? Entonces salen muchas, pero muchas personas. Por eso vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 43 y 44, y quiero que resaltemos algo importante de la salida de los hebreos. Éxodo capítulo 12, verso 43 al 44 dice así, y Jehová dijo a Moisés, ¿no? Perdón, 37, vamos a leer 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot
como 600.000 hombres de a pie, sin contar niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado, ¿no? Entonces, ahí quiero que notemos algo, que no solamente de la nación de Israel salen egiptos, ¿no? Perdón, salen hebreos, ¿no? De los hijos de Israel, sino también salen extranjeros, van a salir extranjeros. Es muy probable que recuerde que ahí también había gentiles que todavía estaban siendo como siervos de la casa de Egipto, pero también había egiptos que se habían convertido tras ver las plagas de Dios, ¿no? Ahora vemos un pueblo que sale en gran cantidad de hebreos, sí, pero también llevan consigo mucha gente extranjera. Por eso que Dios a continuación, ¿qué va a decir? Que todo extranjero no puede celebrar la Pascua si no ha sido circuncidado. Entonces Dios va a recalcar la circuncitación y la ordenanza de la Pascua, ¿no? Que ya hemos visto en el capítulo 12, que más adelante vamos a abordar un poco más de ello, ¿ya? En el capítulo 12, perdón, en el capítulo 13, entrando al capítulo 13, vemos la consagración de los primogénitos, ¿no? Cuando la nación de Israel sale de las tierras de Egipto, Moisés, perdón, Dios dice a Moisés, mira, están saliendo contigo muchos animales, muchas posesiones, pero también están saliendo gente extranjera. Entonces dice Dios a Moisés, mira, la Pascua es algo que se tiene que hacer año en año, que es una fiesta que tiene que celebrarse de generación en generación, pero como esta gente extranjera no es parte de la nación y no están bajo el pacto abrámico, tienen que circuncidarse. Pueden celebrar la Pascua, sí, pero antes, ¿qué tienen que hacer? Circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la señal del pacto abrámico, ¿no? Entonces le dice, mira, todos tus siervos o todos los hombres que han salido contigo, incluido algunos de los egipcios que se habían convertido en palabras sencillas, ¿ya? No piense que ya creían en Dios al completo, no, habían creído, creían en el Dios, habían conocido a Dios en un sentido de una fe tal vez ligera o inmadura. Entonces, habían salido y tenían que ser circuncidados, ¿no? Tenían que ser circuncidados. Después en el capítulo 13, Dios vuelve a hablar con Moisés y le dice, me vas a entregar, me vas a consagrar los primogénitos. Vamos a Éxodo capítulo 13, verso 1 al 2. Dice así la palabra. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, subraya eso, mío es, dice, ¿no? Mío es. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Recuerde que ya ha empezado el trayecto para llegar a tierras de Canaán, pero Dios como que frena un momento a Moisés y le dice, mira, circuncida a los extranjeros para que celebren la Pascua y para que puedan guardar mis estatutos y mandamientos, y después le vuelve a frenar más adelante y le dice, mira, haz algo, háblale al pueblo y diles que me entreguen, sino que me consagren. Ese consagrar es entregarle a él, dedicarle a él. ¿Qué? Los primogénitos. Cualquier animal que para por primera vez, que abra matriz de los animales y también de las personas, dice el texto, Dios mío es, ¿no? Ahora, esto, ¿cuándo se tenía que hacer? Esto se tenía que hacer, la consagración de los primogénitos, cuando lleguemos a Canaán, y lo vamos a ver cuando viene Josué, ya Josué, y en la segunda generación más se va a ver esto desde adelante. Pero Dios le está pidiendo que cuando lleguen al territorio de Canaán, dice que cuando pisen suelo de Canaán, ya se pueda dar a los primogénitos a Dios. Son de Dios, le está diciendo, ¿no? Nos está mostrando una ampliación de lo que se va a ver con la segunda generación de los hijos de Israel, ¿ya? Porque recuerde que la segunda generación es la que ingresa a Canaán y la primera generación muere vagando 40 años en el desierto, ¿no? Entonces se le hace esa aproximación, ¿no? Mira lo que dice el capítulo 13, verso 11, mira. Ahora, por eso te digo que esto es una amplitud cuando lleguen a Canaán. Mira el verso 11 del capítulo 13. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiera dado, cuando te dé la tierra, cuando estés establecido en la tierra, entonces vas a hacer esto, le dice, mira, verso 12. Entonces dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán para Jehová. ¿No? 13. Mas todo primogénito de asnos redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cerviz, también redimirás el primogénito de tus hijos. Esto es muy importante. Voy a aquí un poco
aclarar esta parte, porque Moisés le dice, cuando llegues a Canaán harás todo esto, pero una de las pautas o de los pasos que tiene que hacer cuando llegue a Canaán no solamente es ofrendar los animales que han nacido de las bestias, ¿no? Los primogénitos, sino también a los hijos. Y note esa palabra, redima, dice, ¿no? Mira, la primera vez que aparece la palabra redimir, ¿no? Colocar de, ¿no? O hacer el intercambio, ¿no? Eso es redimir, rescatar con un intercambio, ¿no? Y esto es muy importante porque esto es lo que se ha visto en la Pascua. Dios estaba perdonando a los hebreos a través de la muerte y el holocausto del Cordero de la Pascua. ¿Ya? Vamos con calma, eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Pero aquí, ¿qué está diciendo Moisés? Mira, dice, ¿qué está diciendo Dios a Moisés? Cuando lleguen a Canaán, cuando yo les lleve y les dé la tierra que les he prometido, me van a dar a sus hijos porque son míos, los primogénitos, dice. Y los animales también, pero recuerde que también entre esos había los asnos o los burros, como se le llama en otros países. Y dice Dios ahí, el asno es considerado como un animal impuro. Entonces, como es un animal impuro, no se puede sacrificar a Dios, dice. En vez de un animal que es el asno, dame un cordero, dice Dios. ¿No? Haz un trueque, haz un intercambio. Eso es remisión, redimir aquí en el contexto de Éxodo capítulo 13, ¿ya? En vez del asno, como es un animal impuro, dame el cordero, dame un cordero más, ¿no? Ahora dice, si alguien no tiene para cambiar, para hacer el trueque, asno con un cordero, si alguien no tiene que, dice, mate al asno, dice, ¿no? Que le dé un golpe en la nuca o en la columna para que el animal pueda morir, ¿no? Porque no es un animal puro, es un animal impuro. Pero más adelante, mira lo que dice el verso 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es de esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, mira, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo, otra vez, mira, y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Qué está diciendo Moisés al pueblo? Le está diciendo lo siguiente. Esto es en cuestión de los animales. Ahora, en cuestión de los primogénitos de las personas, ¿qué está diciendo? También tienes que hacer el intercambio, tienes que redimir, ¿no? O sea, está diciendo, si tus hijos te preguntan, ¿por qué estamos haciendo esto de sacrificar a los animales a Dios, los primogénitos? ¿Por qué? Porque tú le cuentas, le dice, ¿no? A tus hijos, Dios nos sacó con mano fuerte de la casa del faraón de Egipto, que se endureció, y para ello, en la última plaga que hizo, Dios dijo que tenía que matar todo primogénito de la tierra de Egipto, pero nos perdonó a nosotros porque le dimos el cordero del sacrificio pascual. Ahora dicen, recordatorio de eso, es un recordatorio, un simbolismo de cómo Dios guardó a nuestros primogénitos porque le dimos el cordero pascual. Y eso es la Pascua, es el recordatorio de que Dios pasó por alto las casas de los hebreos y perdonó a los primogénitos de los hebreos porque los hebreos sacrificaron al cordero. Eso significa, eso es la Pascua, porque Pascua, ¿qué significa? Pasar por alto o pasar encima de, eso significa Pascua, ¿no? Entonces vemos ahí todo eso. Ahora, siguiendo a continuación, vemos ya la marcha de los hebreos, ¿no? Hacia Canaán. 13:17. Aquí voy a hacer una pregunta para que todos podamos contestar, ¿ya? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no les llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí hay algo clave que no puedo pasar por alto y no debemos pasar por alto. Porque si tú ves un mapa del tiempo antiguo, ahí en Mesopotamia, o la media luna fértil, donde estaba ya asentada los ríos Éufrates, estaba también el río Nilo, etcétera. Pero cuando ves el mapa, tú ves que si iban por la ruta de los filisteos, ¿sabes cuántos días iban a llegar a tierra de Canaán? 12 días. 12 a 10 días les iba a costar llegar. O sea, en 12 días o 10 días ya iban a estar en tierras cananeas. Y ahí van a estar en Canaán, en la tierra prometida. Pero dice Dios, no les voy a llevar por la vía que es rápida, sino les hace dar una vuelta a la que han ido a dar para llegar. Y la pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Mm? ¿Por qué Dios hizo eso? Recuerde que aquí Dios es el que está guiando a Moisés. ¿Ya? No es decisión de Moisés y dijo, vamos por el camino largo. No, Dios está guiando.
Más adelante vamos a ver que lo hace por la columna de fuego y también por la columna de nube. Pero la pregunta a los que están en el Zoom, ¿por qué creen que Dios guió a la nación de Israel o a los hebreos por el camino largo? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Quién tiene una respuesta para eso? ¿Por qué no les llevó por el camino más fácil? ¿Alguna idea? Porque tenían que pasar un proceso antes de llegar. Ya, ya, porque tenían que pasar un proceso. ¿Alguien más? ¿Quién más tiene una respuesta? ¿Nadie? Bien, creo que hay nadie, ¿no? Nadie dice, alguien está diciendo, hermano, porque Dios quería que hagan ejercicio, ¿no? Estaban ahí. No, a ver, eh, la causa es a corto, podemos decirlo, la causa tiene una respuesta corta, pero también tiene una respuesta larga. La respuesta larga ya lo dijo nuestra hermana, ¿no? Una respuesta larga es porque Dios a través de esa peregrinación por el desierto iba a hacer un proceso con la casa de Israel, ¿no? Todo un proceso. Pero la causa también a corto plazo es que la falta de inmadurez, ¿no? Recuerde que los hebreos para este entonces, o sea, quiero que saquemos una cosa de nuestra mente, ¿ya? Eso quiero ser claro, ¿ya? Quiero quiero que veas a los que están saliendo de Israel, tú no lo veas ahí santitos, como que, mira, van a ver el mar rojo, han visto las 10 plagas, y te imagines a esos 600,000 hombres y mujeres, etcétera, esa cantidad de personas, la que haya salido, y ves que ya estos ya son para el Señor, ya creen, no, no pienses eso. Estos hombres y mujeres tienen poca fe y algunos ni siquiera creen, ya solamente están obedeciendo por obedecer, porque en todo el trayecto del Pentateuco hasta Deuteronomio vemos ver hasta esta generación que está saliendo totalmente incrédula, totalmente se va a volver al paganismo, va a murmurar contra Dios, va a murmurar contra Moisés, se va a levantar contra Moisés. O sea, no pienses que aquí han salido con fe, todos creyentes, confiamos en Dios, con Dios donde sea. No, tienen inmadurez, son inmaduros. Ahora, ¿cuál es la causa? Lo dice el texto, mira. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, mira, Dios no les llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era a 10 o 12 días exagerando, que estaba cerca. Ahí está el porqué, mira. Porque dijo Dios, mira, Dios va a responder, ¿por qué no les llevaste Dios por el camino rápido? Y dice Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Qué está diciendo Dios? Mira, te lo voy a parafrasear. Dios está diciendo, yo no les voy a llevar por el camino fácil. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo no tiene fe. ¿Cómo sé que no tiene fe? Porque van a llegar al pueblo a la nación de los filisteos y obviamente los filisteos no les van a decir, pasen por aquí nomás, sin novedad, pasen. No, no, no le va, qué va a hacer? Guerra. Y cuando los hebreos vean a los filisteos y digan, ¿cómo vamos a pasar a este pueblo que están armado con hierro? Porque los filisteos tenían esa espada de hierro, era un pueblo muy, muy fuerte en cuestión de armamento. ¿Y qué iban a decir los hebreos? Volvamos, volvámonos. ¿Dios qué hace? Les lleva por el desierto. Me encanta esto porque Dios les lleva al desierto y les coloca ya no en un lugar donde más adelante vamos a ver que no tienen salida. Cuando van a venir los egipcios, están sin salida. Si les iba a ir por el camino de los filisteos, ¿qué iban a decir? Volvamos. ¿Qué están mostrando ahí? Poca fe. Era un pueblo muy inmaduro, ¿no? Entonces dice Dios, no les voy a llevar ahí porque yo sé que este pueblo infiel, duro de servir, que aún todavía Egipto no ha salido de sus corazones, van a querer volver. ¿Y dónde van a querer ir? A Egipto. ¿No? Entonces vemos ahí que Dios se anticipa al corazón del pueblo. Mira cómo Dios está utilizando su omnisciencia y sabe el corazón del pueblo. Entonces vemos ahí también el motivo por el cual Dios no llevó al pueblo por el camino fácil, ¿no? Tenía un proceso y que Dios quería mostrarles su corazón, ¿no? A ellos. Y todo ese proceso se va a encargar de eso, ¿no? De mostrarles su propio corazón. Dios ya sabía su corazón, pero el punto era que Dios quería enseñarles en qué condición espiritual estaba ese pueblo, ¿no? Ahora dice también que más adelante Dios va a utilizar dos elementos para guiar al pueblo. Al Éxodo 13, verso 20.
Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna. O sea, esto es algo muy difícil de explicar, en especial porque algunos científicos lo atribuyen, y lo va a decir también eh, Moisés más adelante cuando se encuentre en el Sinaí, que muy posiblemente esta columna de fuego haya sido relámpagos o la columna de nube haya sido especies de humo, muy posiblemente, pero sin duda estamos viendo algo sobrenatural de parte de Dios, ¿no? Ya lo habíamos visto en las plagas, ya lo estamos viendo ahora con las dos columnas y lo vamos a ver después con impresionante, el impresionante milagro del Mar Rojo, ¿no? Cuando se divide. Entonces, vemos que Dios está proveyendo a la nación de Israel con algo sobrenatural, una columna de nube que va a ser su guía y la columna de noche para que ellos puedan caminar en la noche. Recuerda que en el desierto no hay luz, entonces Dios está proveyendo el camino. Y aquí podemos sacar una aplicación muy importante, ¿no? Que mira, cuando Dios hace un llamado, cuando Dios hace una ordenanza para que tú puedas salir o para que tú puedas hacer algo que Dios quiere, Dios no solamente te hace el llamado, sino también que Dios te provee para ese llamado, ¿no? Lo está haciendo, lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con Jacob, y también aquí lo está haciendo con la nación de Israel, ¿no? Dios quiso libertar a la nación de Israel y se acordó del pacto que hizo con Abraham, dice el texto, pero Dios también no solamente les está llamando, no solamente les está diciendo dónde van a ir, sino que Dios está proveyendo los recursos y las herramientas para que ese pueblo pueda llegar. ¿Te das de cuenta? Entonces Dios no se desentiende en ningún momento de su pueblo, y dice el texto ahí, nunca se apartó Jehová de delante de su pueblo. Mira cómo es Dios, ¿no? Dios nos da las herramientas y también Él coloca el caminar, Él coloca el trayecto de su voluntad para su obra, ¿no? Para lo que Él quiere de nosotros. Después de ver eso, amados hermanos, llegamos a previas de la división del Mar Rojo, ¿no? ¿Qué ha pasado para esto? Mira, el corazón del faraón, porque es interesante, porque cuando en el capítulo 12, ¿cómo deja salir faraón? Dice, ¿qué le dice a ellos? Le dice, mira, salgan, salgan y llévense sus ganados, llévense nuestros tesoros, y les dice, es más, bendígame, le dice. O sea, vemos un faraón que acepta su derrota en un momento, ¿ya? Y le dice, salgan a un pueblo egipcio también, porque dice, salgan, déjenos, dice, ¿no? Porque vemos que ustedes son bendecidos por Dios, ¿no? Y que ustedes traen el juicio de Dios a cada pueblo también. Hemos visto el juicio de Dios, y qué interesante porque Faraón les dice, salgan, vayan a adorar a su Dios. Es más, bendíganme, le dice, ¿no? Sí, interesante. Pero cuando vemos el capítulo 14, nuevamente el corazón del faraón se vuelve a endurecer y se viene la última confrontación entre el faraón y Dios, ¿no? Leamos 14, 1 al 2, dice así la palabra, 14, 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de, Pin, de Pi-Jairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios, subraya eso, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, ¿no? Vemos cómo Dios se anticipa, y mira lo que pasa en el versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, mira, dice se volvió, o sea, en un primera instancia ellos reconocen su derrota, pero dice, volvió la ira, y yo pienso que fue peor, ¿no? Peor esa ira. Y se preguntan, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo los hemos dejado ir a ese pueblo que nos servía? ¿Cómo hicimos esto? ¿No? Entonces Faraón se entera que la nación de Israel está cercada, no tenía dónde escapar, y aprovecha eso porque dice, mira, juntémonos, vayamos a este último encuentro, a esta última batalla,
para ya no hacerlos volver. La idea no era hacerlos volver, sino matar al pueblo ahí, era exterminar al pueblo de Dios, no a los hebreos. Toma 600 carros de caballos y junto con su ejército va, va a la casa, perdón, al pueblo de Israel y ahí, ¿no? Ahí vemos el corazón del pueblo. Terrible porque el pueblo había experimentado grandes cosas de Dios. Y esto va a repetirse a lo largo del Pentateuco, pero aquí es algo importante que ellos dicen. Mira, vamos al 14, verso 11. El pueblo, o sea, está viendo de lejos ya los carros de Egipto, o sea, ve que se viene su destrucción, y mira qué tan rápido se olvidan de Dios. ¿Qué tan rápido se han olvidado de Dios? Pienso que tenían poca memoria, no lo sé. Vemos un corazón totalmente endurecido. Ahora entiendes por qué Dios les dijo, no, 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 yo no les voy a llevar por el camino fácil. Vayan por aquí. ¿Por qué Dios? Porque son inmaduros, porque no confían en mí todavía. Y yo les voy a enseñar en este proceso a confiar y depender de mí. Eso fue la voluntad de Dios. Mira cómo la voluntad de Dios es agradable y perfecta y la voluntad del hombre nunca lo va a hacer. ¿No? Porque como hombre, ¿qué podemos pensar? El camino es rápido, llegar a Canaán y punto. Pero Dios dice, no, tú piensas así, pero tus caminos, tu voluntad no es perfecta, no es agradable. La mía sí. ¿Y la mía cuál es? Hacerte vagar 40 años para que en ese proceso aprendas quién es tu Dios. ¿No? Vuelve a endurecer el corazón del pueblo. Y mira lo que dice. Verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Wow, increíble, ¿no? O sea, están echando la culpa a Moisés, cuando Moisés una y otra vez dijo que no es por la mano de Moisés, sino es por la mano de Dios que saldrán de Egipto. Y las preguntas son confrontativas. ¿Qué harías tú, amado hermano? ¿Qué harías tú? Ponte en los zapatos de Moisés. ¿Qué harías tú? O sea, el pueblo le está preguntando a Moisés, ¿para qué nos has sacado? ¿Acaso no había en Egipto un lugar donde enterrarnos? Moríamos, sí, pero por lo menos teníamos un lugar donde se enterraba y donde nuestras familias nos daban cristiana sepultura. Pero aquí nos haces morir. ¿Para eso nos has traído? Para morir en este desierto, donde nadie sabe nada de nosotros, donde nadie se acordará de nosotros. Y mira lo que continúa con lo que sigue a continuación. Verso 12. Vuelve las preguntas confrontativas. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Ahí está. Ahí está. Por eso te dije que saques de tu mente que este pueblo purificado, totalmente santo, no. Está en proceso porque es un pueblo inmaduro. Aunque habían salido extranjeros, estos mismos extranjeros no creían completamente en Dios, aún viendo las plagas y el poder de su fuerza. Y mira lo que dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo? Mira, esto es lo que querían ellos. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios. Wow. ¿Qué estamos viendo esto? Nos va a abrir la teología cuando lleguemos a la final del Éxodo, a la liberación del tabernáculo, porque mira, aunque ellos han salido de Egipto de manera física, Egipto no había salido de sus corazones. Es más, estando en Egipto, ¿qué decían ellos? Bueno, somos esclavos. Pero por lo menos aquí, lo va a decir, el mismo pueblo lo va a decir eso más adelante, va a decir, tenemos alberjas, teníamos un pedazo de carne, teníamos un poco de tierra, teníamos ganado. El pueblo se había acostumbrado al sistema de Egipto, ¿no? Entonces, los 40 años y el transcurso y las luchas, todo eso para llegar a Canaán y gobernar Canaán, es el transcurso, es el proceso que Dios está utilizando para sacar del corazón de los hebreos el Egipto al cual ellos se habían acomodado. Dios los ha libertado, sí, físicamente, pero faltaba la liberación espiritual. Anote eso, porque lo vamos a ver eso cuando lleguemos al desenlace del Éxodo, ¿ya? Y más que todo con la segunda generación. Entonces, ¿qué decía el pueblo, incluso cuando estando en Egipto? Moisés, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de sacarnos? Porque queremos estar aquí, porque estamos acostumbrados, déjanos servir a los judíos, a los egipcios, déjanos servirles, ¿no? Déjanos servirles ahí, aquí vamos a morir. El pueblo estaba complacido. O sea, vuelve a cuestionar a Moisés ahí, viendo que los egipcios estaban viniendo, pero Moisés se levanta, mira, este hombre de fe, este hombre que hablaba cara a cara con Dios,
este hombre que fue el profeta de Dios, dice lo siguiente, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, subraya esto, nunca más para siempre los veréis. Y viene el texto más hermoso, ¿no? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Entonces, viendo la cercanía a la muerte de los hebreos, ellos sienten miedo y vuelven a dudar de Dios, cuestionan a Moisés y Moisés le dice, alto, ahora van a ver lo que Dios va a hacer. Y a estos egipcios que están viendo, nunca más los volverá a hacer. Y Dios le da el plan a Moisés. Abre, extiende tu vara y haz que el mar se divida y los hebreos que pasen en seco y los judíos que quieran pasar no llegarán porque yo cesaré las aguas, le dice, ¿no? Pero en ese transcurso, ¿qué está pasando con las dos? No debemos olvidar de estas dos, la columna de nube y la columna de fuego. Mira lo que pasa. Verso 19. ¿Qué nos decía el verso 13? Jehová está con ellos, dice, ¿no? Y Jehová va delante de ellos. Y nunca más se apartó Jehová. Así finaliza el capítulo 13, ¿sí o no? La protección de Dios y la guía de Dios. Pero mira cómo empieza el 19 del capítulo 14. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. A ver, hermano, un momento. ¿Qué no era Jehová el que iba? ¿Por qué aquí dice el ángel de Dios? Ya me has confundido. Mira cómo se está repitiendo el patrón. El ángel de Jehová o el ángel de Dios es Jehová mismo, te lo decía, es Cristo preencarnado, es una teofanía, ¿no? Y esto se va a ver a lo largo. Cuando vamos a avanzar por las páginas del Éxodo, vas a ver que el que está guiando a la casa de Israel en el transcurso del desierto es el ángel de Jehová. Y te lo voy a comprobar eso cuando lleguemos al Éxodo 31, 32, cuando Dios mismo dice, obedezcan a este mi ángel. El que no hace caso a este ángel morirá. O sea, Dios le está dando autoridad. ¿Quién es ese ángel? Sin duda es Cristo, es la segunda zona de la Trinidad. Y aquí Cristo está entrando en escena con la columna de fuego y la nube. Eso te lo voy a demostrar más adelante. Pero ¿qué dice? 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Te voy a parafrasear esta escena para avanzar. Detrás de ellos ven, bueno, izquierda y derecha no tienen salida porque solamente ven un desierto completamente vacío, ¿no? Escapar les va a agarrar, sí o sí les iban a poder encerrar los egipcios, ¿no? Y por delante, ¿qué tenían? El Mar Rojo, ¿no? Y atrás de ellos, ¿quién estaba? Los egipcios viniendo con toda fuerza e ímpetu para poder derribarlos. ¿Qué hace la columna de fuego y qué hace la columna de nube? Que eran las guías de día y la guía de noche. ¿Qué hacen ellos, estas dos? Dice que se colocan detrás del pueblo y hacen una pared impenetrable, infranqueable. ¿Entre quiénes? Entre los egipcios y los hebreos, ¿no? Y dice que esa noche, porque los ellos estaban yendo a matar, esa noche esta columna de fuego y esta columna de nube no dejó tocar a los hebreos. Impresionante la protección de Dios, ¿no? En el lugar de los egipcios había oscuridad, pero del lado de los hebreos había una luz por la columna de fuego. Mira cómo Dios está protegiendo al pueblo. Y esto de la apertura del Mar Rojo y el paso de los hebreos por el mismo, por el lago, por el Mar Seco, se está dando en la noche. Escucha lo que te estoy diciendo, mira. Los egipcios vienen, los hebreos no tienen salida, por delante están viendo el Mar Rojo. Ya Dios le había dicho a Moisés, vas a abrir el mar y ellos van a pasar en seco. Muy bien, pero para la protección, ¿qué hace? La columna y la nube se colocan detrás del pueblo y hacen una pared para que los egipcios no puedan pasar y poder destruir a los hebreos. Muy bien, ahora, ahí no se queda la cosa, no es que, bueno, no es que los egipcios dijeron, bueno, no hay paso, entonces aquí haremos nuestro campamento y durmamos, no había eso, ¿no? Ellos querían pasar y querían matar sí o sí a los hebreos. Y los hebreos tampoco dijeron, mira, la columna nos está protegiendo, bueno, podemos dormir esta noche tranquilos. No, esa misma esa misma noche se abrió, mira, en noche, en oscuridad, se abrió el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo y en oscuridad, ellos, en oscuridad, en el sentido del día, de la claridad y de la de noche,
pero ya la columna de fuego estaba alumbrando el camino de los hebreos. Y esta columna, más adelante lo vamos a ver, que es Cristo. Él es. Vemos aquí vestigios o figuras de cómo Cristo nos va a decir en San Juan 14, yo soy el camino. Cristo está guiando a su pueblo, ¿ya? El Hijo, en este caso, una cristofanía del Hijo de Dios, está guiando al pueblo, porque la columna se pone para guiar al pueblo y que el pueblo pueda mirar y poder llegar al frente del mar rojo. Y alguien dirá, hermano, pero ¿cómo sabemos que era de noche? ¿Cómo sabemos eso? ¿Estabas ahí? Alguien dirá, ¿no? Porque el texto dice que al amanecer los egipcios quisieron cruzar y en el mismo amanecer ellos cayeron. Vamos a Éxodo capítulo 14, verso 23, ¿ya? Verso 23. Vamos a leer desde el 22, ¿ya? Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, esto está pasando en la noche, ojo, en seco teniendo aguas como muro a la derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios. Aquí hay que sacar algo importante, hermanos, porque recuerden, antes que entren los judíos, los hebreos al mar seco, en tierra, ¿qué veían? A la izquierda y a su derecha no había protección, no había protección, estaba la muerte segura. Pero cuando ingresan por el mar, dice el texto que las aguas estaban a la izquierda y a la derecha. Dios está protegiendo de todo lado al pueblo de los hebreos. Tanto así que el muro de la izquierda y el muro de la derecha van a ahogar a los mismos egipcios. Mira el cambio de cuadro ahí, ¿no? El mar rojo se abre, no había escapatoria, solamente hay muerte segura, pero cuando están pasando por el mar, seguridad, ¿no? Había una seguridad a la izquierda, a la derecha estaban protegidos completamente por Dios. Cruzan al frente y mira lo que dice, 23, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. 24, aconteció que en la vigilia de la mañana, eso es muy posiblemente sea a las 5, 4 de la mañana, dependiendo qué vigilia tenían los hebreos para ese entonces, pero si es en la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de los carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, subraya esto, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos. Ahora sí, vuelve ya a la instancia de su última vida de los egipcios, ellos mismos reconocen. ¿Con quién habían estado peleando? Con Jehová. Ellos pensaban que estaban destruyendo, estaban yendo en contra del pueblo de los hebreos, de los judíos, pero no, estaban yendo en contra de Dios, porque Dios estaba cubriendo, estaba protegiendo a su pueblo. Y es lo mismo ahora con la iglesia, ¿sí o no? La iglesia tiene una fuerte conexión con Cristo. El apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, el mismo Cristo le dice, no, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque hay una unidad. La unidad que tenía Dios con la casa de Israel es la misma unidad que tiene Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces aquí Faraón, ¿con quién estaba peleando? Con Jehová. Directamente estaba levantando su mano contra Jehová y Jehová demuestra su poder una vez más a Faraón y Faraón reconoce, estamos peleando contra Jehová. Y recién dice, mira, no vamos a ganar. Y ahí es cuando el mar se cierra, Moisés pasa al frente, el mar se cierra y todos los egipcios mueren. Todos los egipcios mueren, incluido el faraón, ¿no? Verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. Esto es muy importante porque recuerda lo que dije la semana pasada. Cada cosa que hace que hace Dios, perdón, contra los egipcios, también va a afectar a los hebreos en el sentido de temor a Dios, obediencia a Dios, confianza a Dios y reconocer el poder de Dios. O sea, lo que Dios está haciendo afecta tanto a los egipcios, pero también tenía que afectar el corazón de los hebreos. ¿Ya? Después de eso viene el cántico de Moisés y María y se toma todo el capítulo 15 para cantarle a Dios. El, tal vez el tema central del cántico de Moisés y María es la alabanza a Dios, ¿no?
es decirle, Dios, tú has ganado, el hombre quiso pelear contra ti, pero tú ganaste, tu poder fue superior a al poder de las divinidades de la nación de Egipto, etcétera. Van a exaltar en el cántico el poder de Dios, ¿no? Que Dios está por encima de todo y sus juicios son verdaderos, de manera que Dios es justo cuando habla y Dios es justo cuando juzga, ¿no? La justicia de Dios. Vemos también ahí nuevamente el pueblo es probado en cuestión del agua. Vamos al capítulo 15, verso 22, las aguas de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo después de esta alegría, este júbilo que habían tenido por cruzar el Mar Rojo y ver el poder de Dios ante el juicio de los egipcios. Y mira lo que pasa, Moisés partió con Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, y eso es lo que significa Mara, ¿no? Amargura, eran agrias, eran amargas esas aguas, no se podían beber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo nuevamente. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí dio, esto subraye, allí dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. A ver, ahí quiero frenar. Ahí quiero frenar. Y mira, vas a ver la conexión con el Pentateuco. Porque, mira, las aguas de Mara es una prueba para los hebreos. Una prueba que ellos fracasaron, porque volvió la murmuración, no la confianza en Dios. O sea, Dios no les iba a dar agua, claro que iba a dar agua, pero ¿qué están haciendo ellos? Están murmurando con Moisés, están preguntándose, ¿para eso nos has traído? Aquí no hay agua, ¿para qué nos trajiste? O sea, aquí, allá teníamos por lo menos una poseta de agua, teníamos el Nilo y aquí no tenemos nada. Se están quejando, pero recuerde que no es contra Moisés, es contra Dios, es contra Dios. Y Dios, mira, esta parte, amados hermanos, esta parte cuando dice, allí les dio estatutos y les dio mandamientos y les dio ordenanzas. Y después dice, Moisés dice al pueblo, el que cumple estos estatutos, estas ordenanzas, vivirá, el que las cumpla no será maldecido como con el castigo de los... Y uno se pregunta y dice, a ver, aquí como que hay algo que no encaja. ¿Por qué? Porque ¿cómo Moisés puede estar hablando de mandamientos y estatutos si en Éxodo capítulo 20 recién se va a dar los estatutos y los mandamientos? A ver, hermano, explicarnos esta parte. ¿Cómo es esto posible? Porque para nosotros, en nuestro entendimiento, siempre hemos pensado que las leyes se dictan en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos, Dios habla al pueblo en el monte Sinaí y hace el pacto con el pueblo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué aquí dice Moisés dio ordenanzas, dio mandamientos de parte de Dios y les dijo, el que guarde estos mandamientos, estas ordenanzas, vivirá por ellas, ¿no? Dios no le castigará y no caerán los juicios de Egipto contra él. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Había o no había mandamientos antes de Éxodo 20? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había o no había? ¿Había o no había mandamientos? Recuerde que el Pentateuco es una unidad y la unidad, ¿cuál es? La Torá, la Torá. Y esto se va a ampliar más cuando lleguemos a Éxodo capítulo 20. Hermano, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. La ley no empieza en Éxodo capítulo 20, la ley empieza en Génesis 1:1. ¿Cómo empieza? En el principio, Dios. Ahora, voy a adelantar un poquito lo que se viene la siguiente semana hablando del pacto con Dios en el monte Sinaí, de Dios en el monte Sinaí, porque se maneja como que dos fracciones de la ley, ¿no? La ley moral y la ley de ritos, ¿no? De costumbres, ¿no? Y uno dice, bueno, esta ley ya no tiene nada que ver, ya no existe porque no hay templo, etcétera, pero esta ley está vigente. Han dividido la ley en dos, error. La ley no está dividido en dos, no, la ley es solo una. Grábate eso, la ley es solo una. No hay ley moral, tampoco hay ley de ritos, no hay eso, la ley es solo una. Y los 10 mandamientos son
base que sostiene toda esta ley de los 613 mandamientos que después Moisés añade en Levítico y Deuteronomio, ¿ya? Dos, la ley no empieza en Éxodo capítulo 20, no empieza ahí, la ley empieza en Génesis, por lo tanto, Génesis es parte de la ley. No puedes desconectar Génesis de la ley porque Génesis pertenece a la Torah. ¿Y qué es Torah? Ley, instrucción, ¿sí o no? Entonces, antes de Éxodo 20, incluso en la etapa de Génesis, ¿había o no había mandamientos de Dios? Sí, había mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa en Éxodo capítulo 20? En Éxodo capítulo 20 se va ahí normalizar, legalizar, por así decirlo, los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Hay un porqué, y eso tiene clave el capítulo 19 que vamos a ver la siguiente semana. Quiero cerrar con esta parte. ¿Había mandamientos? Sí. ¿Había ordenanzas? Sí. Y Moisés está diciendo, el que vive por esto, el que haga esto, Dios lo va a bendecir. Mira, este es el mandamiento de la ley mosaica, porque el mandamiento de la ley mosaica es condicional. ¿Te das de cuenta? Entonces, la ley número uno no se divide en dos, ni en tres, ni en cuatro. No, la ley es solo una. No hay ley moral, ni ley civil, no hay eso. Solo una es la ley. Y la base que cimienta todos los 613 mandamientos, ¿cuál es? La ley de los 10 mandamientos, ¿ya? Dos, la ley empieza en Génesis. La Torah empieza no en Éxodo 20, empieza en Génesis 1:1. Y la primera ordenanza, ¿cuál es? En el principio, Dios. La existencia de Dios. Esa es una ordenanza que crean en el único y verdadero Dios eterno y creador. ¿No? Ahora, esto lo vamos a ampliar, hermano, de manera hermosa cuando lleguemos al capítulo 19, capítulo 20, la siguiente semana. Así que no te pierdas, ahí voy a estar viendo lo que es el pacto antiguo, el pacto nuevo, la ley y la unidad de la ley también, ¿ya? Entonces pasa esto con Moisés y vemos que ya había mandamientos que el pueblo sí tenía que cumplir, ya había mandamientos que Dios había dado de manera verbal a Moisés, pero que se van a hacer no de manera legislativa ya en los 10 mandamientos en Sinaí, de manera escrita por el dedo de Dios, pero ya había ley. Ojo eso, ya había ley, ya había mandamientos, ya, incluso en Génesis ya había mandamientos. Ahora, entramos al capítulo 16, después de esta prueba que Dios da acerca del agua y los hebreos fracasan, vemos la prueba también del hambre, ¿no? Y vemos nuevamente la murmuración del pueblo. Vamos al 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel, otra vez, mira, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Y qué decían? Y decían, ojalá hubiéramos muerto. Este pueblo sí que es duro. Este pueblo sí que es durísimo, durísimo. O sea, yo pregunto aquí, ¿no? O sea, hay que hacer una pregunta aquí y decir, ¿qué está pasando con este pueblo? Porque ven maravillas de Dios y como que se les olvida, ¿no? Es más, las aguas de Mara. O sea, ponte a pensar, a ver ahora. Si tú te encuentras con un estanque salado, no se puede beber eso, ¿sí o no? O sea, el simplemente hecho de que Dios a estas aguas les diga, mira Moisés, allá hay un árbol, ese árbol échalo o tíralo ahí en el lago y ese lago va a volverse dulce, eso ya es un hecho sobrenatural. Eso es un hecho sobrenatural. O sea, un árbol, no sabemos cuál era, lo echa al estanque que estaba amargo en Mara y este se vuelve dulce. Eso nada más ya era un hecho sobrenatural. O sea, Dios está haciendo cosas sobrenaturales, mostrando su poder, aún así el pueblo se está endureciendo. ¿Qué está haciendo el pueblo? Está teniendo el corazón del faraón. ¿Cuál? Se está endureciendo, viendo la verdad de la provisión de la autoridad y viendo el amor de Dios por el pueblo. No quiere creer, no quiere creer. Atentos con eso, porque ¿qué dicen? Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos, mira, escucha esto, mira. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habían sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Algo
quiero ver cosas aquí. Número uno, la dureza del hombre, del pueblo. O sea, uno se pregunta y dice, a ver, están aquí los hebreos, están contradiciendo para mí. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 3, ¿qué están diciendo? Señor, sálvanos, Señor, ya no aguantamos, Señor, ya estamos cansados de esa servidumbre, manda a tu libertador, acuérdate. ¿Están rogando, sí o no? Sí. ¿Y aquí por qué dicen? Teníamos comida, teníamos alberja, teníamos carne, comíamos, ahí debíamos morir. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Era una verdad o era mentira? ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Quién está exagerando las cosas? El pueblo está siendo duro. El pueblo está siendo ahí un pueblo tan, pero tan duro que la dureza le está llevando a qué? A la hipocresía. A la hipocresía. El pecado de la desconfianza y de la incredulidad a Dios les está llevando a desconfiar de Dios y mirar la pobreza que tenían en Egipto como algo rico. Y hoy día es así. En aplicación también es así. Porque vemos la riqueza de Dios y aún así el hombre se conforma con la riqueza, la pobreza de este mundo. Y esa es la verdad. Hermanos, lo que hay en este mundo, déjame decírtelo así, lo que hay en este mundo, lo que para ti es algo maravilloso, las casas, los autos, la fama, el dinero, todo esto, déjame decirte, es basura, es basura. No se compara en nada con las riquezas que Dios tiene en los cielos, en nada se compara con las bendiciones de Dios. Y Pablo lo dijo en Filipenses, todo lo que tengo aquí es basura. ¿Y qué es para ti lo más, Pablo, para ti lo más especial, lo más rico, lo más bendecido? ¿Qué es para ti la riqueza? Lo que hay en Cristo Jesús, dice él. Y eso es lo que quiero seguir. O sea, Pablo se da de cuenta que todo lo que tenía en este mundo, y él lo dice, ¿no? Hebreo de hebreos, era circuncidado al octavo día, en cuanto a la ley, irreprochable, pertenecía a los fariseos, o sea, era un hombre importante, Pablo. ¿Y qué dice? Para mí es basura. Porque todo lo que consigue en este mundo también no tienen validez, no valen nada, y esa es la verdad. Esa es la verdad. En este mundo, todo lo que vas a acumular, ¿sabes qué es? Es basura. ¿Por qué? Porque se desecha, porque se corrompe. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, dando fortalecimiento a los cristianos que estaban siendo perseguidos? ¿Qué les dice? Vosotros tenéis una herencia reservada en los cielos, incontaminada, inmarcesible, ¿no es cierto? O sea, las riquezas de Dios son eternas y esa no se desvanece. Y este pueblo de Egipto estaba tan duro en su pecado, en su incredulidad, porque aún no estaban creyendo en Dios, que el pecado de la incredulidad, ¿qué le estaba haciendo? Ser hipócritas con ellos mismos. Y ellos sabían la condición que tenían en Egipto, pero así que se habían conformado. Ahí debíamos morir. O sea, este pueblo, en vez de decir, mira, no tenemos pan, empecemos a proclamar a Dios como Moisés lo hace, a levantar las manos, a orar a Dios para que Dios pueda proveer. ¿Qué hace? Murmura, alterca contra Dios. Y Dios le dice, aún así, va a ver el maná. Y esto es algo hermoso, hermano. El maná que Dios va a mandar, y dice, este maná también va a ser una prueba, y mira lo que dice, para ver si andan en mi ley. Note eso lo que te dije. La ley ya estaba desde el Génesis, por si acaso. Para ver si andan en mi ley, dice el verso 4. Vamos a volver a leer. Y Jehová dijo a Moisés, Dios haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Si andan en mi ley o no. Ahora, cuando vayamos más adelante a ver el mensaje teológico, el maná tenía dos connotaciones, ¿ya? El juicio y la misericordia. Muchas veces apuntamos, qué bonito, Dios enviando el maná, así Dios provee. Está bien, pero también el maná era un simbolismo de juicio. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al mensaje teológico, ¿ya? Entonces dice Dios ahí, mira, yo les mandaré, y esto también será una prueba para ver si andan en mi ley, subraya eso, ¿no? Entonces Dios manda el maná, pero hace una ordenanza en cuestión del maná. Ahora, no pienses que del cielo caía pancitos como el día de hoy, ¿no? Y tú dices, no, yo quiero en esta forma, yo quiero en esta, no era pan literal, ¿no? Como dice el texto, era el trigo, era la almendra, ¿no? Con el que se hacía, o sea, era algo muy distinto ese maná, ¿no? Lo compara, el mismo autor lo compara con trigo, ¿no? El salmista, el David en Salmo 78, verso 24 diría, este era el trigo del cielo, ¿no?
Entonces, no era pan literal, sino era el trigo o las almendras con las que se podía hacer el pan, ¿no? Para hacer el pan. Entonces, Dios da una ordenanza y todos la sabemos, ¿no? 6 días caerá, todos los días va a caer maná. La gente tiene que salir a recoger el maná, pero el sexto día, dice Dios, que recojan doble porción, dice, ¿no? Que recojan doble porción. ¿Para qué dice? Porque el séptimo día no va a caer. El séptimo día es reposo, es descanso. Atentos con eso. Es reposo, es descanso, no va a haber maná. O sea, 6 días recogen, el séptimo día no hay y están con el maná que recogieron. Ahora dice, si alguien recoge, el primer día recoge más porción de la que va a comer estipulada para cada persona, si guarda, dice, se va a volver gusanos y va a empezar a oler mal, dice, ¿no? Dicho y hecho, la gente no creyó la ordenanza de Moisés, no creyó la voz de Jehová, ¿y qué hizo? Guardó, por si acaso, ¿no? Ahí estaban los por si acaso, ¿no? Pero Moisés dijo tanto de cantidad nada más, pero por si acaso, ¿no? Es que no confían en Dios, no confían en Dios. Hermanos, ¿el maná es una provisión de Dios para el pueblo hebreo? Sí. ¿Y acaso Jesús no dijo, si vosotros siendo padres dais a sus hijos, siendo padres malos, dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre no les dará? ¿Dijo o no dijo Jesús eso? Sí, Él lo dijo. Hermanos, esto también tiene que ser para aplicación entendiendo lo siguiente. Cuando Dios provee para ti, amado hermano, si tú tienes una casa, tú tienes una movilidad, por más humilde que sea, o tal vez no la tienes, o tal vez tienes un trabajo con el cual te puedes ganar el pan de cada día, Dios te está proveyendo eso, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué quieres algo más? Por si acaso. Vas a seguir el consejo de estos hebreos que decían, ay, maná, pero por si acaso, estito más, ¿no? Por si acaso Dios se lo olvida. Hermano, ¿qué dice Pablo en Filipenses? Con comida y techo, estemos felices. Estemos felices. Dios proveerá el alimento, dice, Dios proveerá la vestimenta y Dios también proveerá el sustento, dice Jesús en Mateo 6, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús añadido a eso? En vez de estar trabajando por si acaso, por algo más, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, dice. Los gentiles piensan así, algo más. Por tal vez Dios no me va a ayudar, yo me ayudaré solito. O sea, estamos como los mismos hebreos Dios dijo, solo esto te voy a dar, pero vos quieres añadir algo más. Ah, estás desobedeciendo a Dios. Estás desobedeciendo. Dios dijo, solamente tal cantidad en tal día. Ese, por si acaso, ese alguito más no hay. Porque Dios, ¿qué está dando? ¿Qué está mostrando eso cada día? Lo justo, pues, lo dice Jesús, ¿sí o no? Bástase cada día su propio mal. Dios va a proveer en el día. Y si te ha proveído un pan, si te ha proveído un alimento, solamente un plato de comida. Amén. Que sea así. Los que ganan, por ejemplo, los que venden. ¿Cuántos cristianos están vendiendo en las calles y dicen, a ver, yo me tengo que hacer hoy día, hablando aquí en el contexto boliviano, 200 bolivianos, 300 bolivianos, ¿no? Pero ese día se han hecho 50 bolivianos y el cristiano, ¿qué dice? En vez de decir, Señor, tú has querido que estos 50 bolivianos caigan en mi mesa, en mi mano. Gracias, Señor, por estos 50 bolivianos. ¿Qué hacen ellos? No, 50 nomás. Ya, mañana más temprano algo. Es más, hermano, domingo no voy a venir porque tengo que recuperar. Ajá, no confías en Dios. Si Dios dice 50 bolivianos el día de hoy para tu almuerzo, para tu comida, para tus hijos, has alcanzar. Amén, gracias Dios. ¿Por qué quieres decir, por si acaso, algo más aumentaré? ¿No confías en Dios? Hermano, lo que cae a la mano del cristiano es porque Dios lo está mandando. Y por eso muchas veces cristianos, como diría Pablo, se han desviado por el amor a la codicia, a la idolatría, porque el amor al dinero también es idolatría, ¿sí o no? Entonces, hay que sacar mucha aplicación de estas cosas que los hebreos están haciendo, como dice Pablo en Corintios 10, estas cosas se hicieron para que aprendamos nosotros y no pensemos como esta generación pensaba, ¿no? Entonces, Dios mandaba cada día el sustento, cada día, ¿no? Pero recuerden lo que Dios dijo, les voy a probar si van a estar en mi ley, ¿no? Entonces vemos que el pueblo al desobedecer cayó de la ley de Dios, no la estaban cumpliendo, ¿no? No la estaba cumpliendo. Entonces Dios pregunta en el capítulo 20, en el capítulo versículo 28, ¿no? En el versículo 28.
pero vamos a leer desde el 23, 16, 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de conocer, de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Está hablando del sexto día. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni olió mal. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no lo hallarás. Y aconteció que algunos del pueblo, mira la desobediencia, salieron en el séptimo día a recoger y no la hallaron. Jehová se enoja y dice a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren, plural, mis mandamientos, porque alguien que es del séptimo día se puede escuchar esto y puede alegrarse, ¿no? Ahí está, hermano, te he pescado. Ahí está, el séptimo día, dice ahí. ¿Cómo Dios está guardando el séptimo día? Está diciendo que guarden, incluso antes del Éxodo 20. Sí, nadie está negando eso. Y lo dije, las leyes se vienen desde el Génesis. Vemos el día de reposo como algo que Dios consagró, como algo que Dios sí reposó, sí, pero no es como tú piensas. Aquí el séptimo día era para consagrarlo al Señor, era para tener comunión, para tener el principio del mandamiento, de la ordenanza del mandamiento, del cuarto mandamiento o del día de reposo, que era descansar en Jehová, adorarle a Jehová, tener comunión con Jehová. Esto se va a instituir de manera más clara en el Éxodo 20, pero aquí, ¿qué estamos viendo? El principio, o el principio fundamental del día de reposo, ¿no? Que era la comunión con Dios. ¿Qué está diciendo Moisés ahí? Para que el séptimo día estén en sus casas, alabando a Dios, agradeciendo a Dios, incluso porque Dios ese día les dio alimento, no van a salir. Dios les está dando alimento. Ese día alaben a Dios, conságrense a Dios, dedíquense a Dios. Pero el pueblo, ¿qué hacía? Séptimo día llegó, ¿qué hacía el pueblo? Vamos a buscar maná. No confiaba en Dios. Dios se enoja y dice, ¿hasta cuándo este pueblo no va a guardar mis mandamientos y mis leyes? En plural, ¿no? Entonces vemos todo eso que pasa con el maná, ¿no? Y la nación de Israel lo llamó a este trigo, a esta almendra, no sabemos exactamente qué era, pero le llamó maná, ¿no? Pan del cielo, como dice el salmista, ¿no? En 78, 24. Pan del cielo, y Jesús también lo dice eso en Mateo, en Juan 6, ¿no? Pan del cielo, ¿no? Después, amados hermanos, llegamos al capítulo 17, nuevamente otra prueba que es la agua de la roca, ¿no? El agua de la roca. Leemos el 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Zifidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y subraya eso, altercó otra vez el pueblo con Moisés y dijeron, mira, este pueblo soberbio de paso, ¿no? O sea, quieren mandar, quieren tener autoridad, danos agua, dice, ¿no? Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿No? Pueblo totalmente soberbio, ¿no? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, mira, otra vez, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Increíble, ¿no? Increíble. O sea, el pueblo, dense de cuenta que este pueblo, hermanos, ahora entiendes por qué van a pasar 40 años en el desierto, porque no creía en Dios. O sea, era un pueblo incrédulo. A pesar que ha visto las maravillas de Dios, aún así no estaba creyendo en Dios. ¿No? No estoy hablando de manera general, sino de que gran cantidad del pueblo no creía en Dios y en la autoridad de Moisés para liderar el pueblo, ¿no? Pero Dios, una vez más, les da el agua, ¿no? Les da el agua en el monte Horeb de la roca, ¿no es cierto? Y sale agua y llenan cántaros los ancianos para el pueblo, y así el pueblo se llenó de agua, ¿no? Pero algo interesante de esta parte es que quiero que apuntes y dice, ¿por qué tentáis a Jehová, no? ¿Por qué le tientan? Le dice, ¿no? ¿En qué sentido estaban tentando los hebreos a Dios? ¿En qué sentido?
en el sentido de que ellos estaban siendo un pueblo tan duro, tan hipócrita, tan malagradecidos, tan duros, tan incrédulos. ¿Qué tenía que hacer Dios? Fulminarlos, castigarlos. ¿Por qué? Porque han pecado contra Dios. Y dice Moisés, ¿por qué tientan a Dios? Dios los tiene que castigar. Te están tentando con su hipocresía, aunque Dios prometió a nuestros padres que nos llevaría a la tierra prometida, pero con su dureza, con su terquedad, están tentando a Dios para que les castigue. Y esto se va a repetir muchas veces, tanto que Dios dirá, los voy a reaer. Y Moisés tiene que salir a defender y dice, no, no hagas esto, no hagas esto. Y Dios calma su ira, ¿no? Entonces vemos siempre que el pueblo va a estar constantemente tentando al mal a Dios, ¿no? Vemos ahí después la guerra con Amalek, cuando Dios ayuda ahí por la mano de Josué. Moisés está orando y recuerden que cuando él ora, el pueblo ganaba la batalla contra los amalecitas, pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo estaba empezando a perder, ¿no? Entonces viene la ayuda de Aarón y Ur, quien levanta las manos de Moisés para que él siga orando a Dios, y el pueblo venció y ganó la batalla siendo un pueblo esclavo, no siendo un pueblo de guerreros, ¿no? Vemos ahí también la mano de Dios protegiendo en una antesala a lo que se venía con Josué, lo que se va a venir con Josué en su libro y la conquista de Canaán, ¿no? Llegamos a la parte final en el 18 para después entrar al mensaje teológico. Recuerden que estamos haciendo ahí un resumen bonito ahí de la historia del Éxodo. Llega la visita de Yetro, ¿no? Yetro, que era suegro de Moisés. Creo que en esta parte, hermanos, es muy importante aplicar, ¿no? Lo que hace Yetro con Moisés. Y es que Moisés llega en un punto muy, tal vez muy frustrante o triste en su caminar o en su ministerio de líder, porque está topándose todos los días con un pueblo tan duro, amados hermanos, un pueblo que no entiende, un pueblo que aunque ve la mano de Dios, aún así se revela contra Dios. Y constantemente le está atacando a él. Por eso te decía, colócate en los pies de Moisés. Ahora, recuerda lo que dijimos cuando hablamos del llamamiento de Moisés. Moisés es un tipo también del siervo que Dios levanta, ¿no? Ahora, quiero que entendamos algo. Los que están aquí, si hay pastores, me van a entender, si hay líderes también, pero los que están añorando el liderazgo, el pastorado, tienen que entender esto, ¿ya? El liderazgo, amados hermanos, es uno de los oficios más solitarios, más solitarios. Si tú vas a ser pastor o líder, te lo digo por experiencia, tienes que saber que este trabajo es uno de los más solitarios. ¿Por qué? Nadie te va a entender. No te van a entender. El pueblo solamente sabe exigir. El pueblo solamente quiere su conveniencia, ¿no? El pueblo muchas veces no va a entender que lo que estás haciendo lo estás haciendo por Dios y para Dios. Muchas veces, amados hermanos, el pastorado es algo que lo vives solo, que lo luchas solo, en el sentido de la humanidad, ¿no? En el sentido de personas, del prójimo. Lo vas a vivir solo. Ni siquiera en algunos casos la pareja, la esposa lo va a poder entender. Nadie lo puede entender. Por eso nadie se quiere meter al pastorado porque es un trabajo muy arduo, muy arduo. Y Moisés aquí, amados hermanos, está pasando el peor de sus momentos como líder, que viene un problemita por allá, viene un problemita por allá, y Moisés se está llenando la cabeza, se está estresando, y todo eso va a finalizar con la dureza del pueblo en que Moisés desobedezca a Dios y él no entre a la tierra prometida. O sea, el pueblo está afectando al líder, el pueblo está afectando al líder. En este caso, Dios está mandando a Yetro para que Yetro pueda ayudar a manejar al pueblo a Moisés. Porque dice que Yetro llega y le trae a su familia, a sus hijos y a su esposa, si fuera una alegría para Moisés, sin duda. Pero a la mañana siguiente dice que Yetro estaba viendo a Moisés y Moisés no descansaba. Moisés no descansaba, uno que otro, uno que otro, uno que otro, venía ahí, problemitas, problemitas, y dice Yetro a Moisés, lo que estás haciendo está mal.
porque te está afectando a ti, te está afectando a ti. Y le dice, mira, ¿por qué no designas jueces, hombres, que no sean dados a la codicia, que no sean dados a la tranza, ¿no? A la corrupción, y que puedan, y que teman a Dios. Y estos pueblos puedan, y estos hombres puedan resolver los problemas del pueblo menores, y tú solamente resuelvas los problemas del pueblo mayores. Y a Moisés le parece una buena idea y él reposa en eso. Ahora, nunca entendamos que el pastorado siempre va a ser un trabajo fácil, nunca lo va a ser. Nunca. Por eso Pablo, uno de los requisitos que dice en Timoteo, que el siervo de Dios tiene que ser sufrido, tiene que sufrir. Por eso alguien me preguntó a mí, hermano, tú debes estar feliz siendo joven, ya estás liderando, ya estás pastoreando, ya estás aquí con un ministerio virtual. Y yo con mi sonrisa, sí, soy feliz porque estoy sirviendo a Dios, pero el pastorado, el liderazgo es algo que nadie va a poder entender. Solamente un pastor lo va a entender. ¿Cómo se vive por la iglesia? ¿Cómo pastores estamos orando por las iglesias? ¿Cómo a veces tenemos que ser padres, hermanos, hijos para ellos? Ellos quieren, el pueblo quiere eso, quiere que seamos sus padres, quiere que seamos sus amigos, quiere que seamos sus consejeros, pero el pueblo no se da de cuenta de que el que está adelante también merece ser tratado como un hijo, como un padre, como un hermano. O sea, a veces el pueblo no va a entender al siervo y es así, el pastorado siempre va a ser así. No esperemos que el pueblo siempre nos entienda, que nos apoye, no va a ser así. Muchas veces el pueblo va a querer solamente ver lo propio suyo. Eso pasa también con el estudio, pasa también con la ordenanza, ¿no? Y una importancia del pastor, de las dos prioridades que tiene el pastor, amado hermano, cuando lleguemos más adelante a ver lo que Moisés va a hacer más adelante, vamos a ver dos prioridades, y esto incluso en el Nuevo Testamento tiene el pastor. El pastor tiene dos tareas muy importantes, ¿no? La primera siempre es la predicación de la palabra, siempre es la predicación de la palabra. Esa es su más grande tarea. Y su segunda tarea siempre es motivar y preparar a otros para que puedan suplir el ministerio. Entonces, esas cosas a veces la gente no va, los hermanos creyentes, tristemente, lo digo tristemente, porque no entienden eso y no apoyan al siervo. Moisés está pasando unos momentos más críticos en este momento, porque recuerde que esto no está pasando en un día, están pasando semanas. El pueblo está trayendo cositas a Moisés, que mira esto, y hoy en día también está pasando así, ¿sí o no? Por eso, si tú estás congregando, amado hermano, escucha lo que te voy a decir. No seas una carga para tu pastor, sé una ayuda para el pastor. Y hoy en día, amados hermanos, la gente, ¿sabes qué quieren los clientes? Que le visitemos, que hagamos esto. Y son como este pueblo, ¿no? Pastor, que ven y que me he peleado con mi esposo. Pastor, que ven que consagrámelo a mi casa. Pastor, que ven que no sé, mi dolor de pie no pasa. Pastor, que ven que hoy día me he soñado feo. ¿Qué significa? Pueblo inmaduro, pueblo inmaduro. O sea, yo a veces digo, por eso a mis hermanos, a veces los que me conocen aquí ya saben, ¿no? Los hermanos de acá, yo les digo, ¿acaso tú no puedes levantarte solo? ¿Acaso tú piensas que yo tengo más poder que tú, que tengo un poder, no sé, con Dios, que soy un arcángel? ¿Qué soy yo? No soy un querubín, simplemente soy un hombre, igual que ti, igual que ustedes. Los pastores somos hombres de carnes y huesos, necesitamos también apoyo. O sea, dejemos de ver al pastor como alguien que va a resolver problemas y le estamos dando carga le estamos dando. O sea, la vez semana, el mes pasado, los hermanos me dicen, hermano, hay que ir a visitar a tal hermano que está enfermo. La hermana me dice, hay que ir a visitar a ese hermano que está desanimado. Y no puedes ir tú. ¿Por qué siempre tienes que ir con el pastor aquí, con el líder aquí? O sea, tú no te sientes capaz, no tienes al Espíritu Santo, no sabes orar, no puedes dar palabras de exhortación y de consolación. El pueblo ha caído en la niñez espiritual. Y tristemente, pastores no hablan de esto en el púlpito, no lo hablan, porque ¿qué hacen? Bueno, se conforman y así, ¿sabes qué, hermano? Si a tu pastor le estás impulsando, visítame, hermano, quiero saber más, vení, pero oraremos juntos, a medianoche le llamas, a las 3 de la tarde le llamas. Hermano, ¿sabes qué estás haciendo de tu pastor? Le estás haciendo un consentidor. Y pastores, por favor, futuros pastores, nunca hagan eso. Recuerden que tu prioridad es predicar la palabra de Dios, no consentir, no dar la leche ahí en sus boquitas. Basta de eso.
La prioridad del pastor no es visitar casa en casa. El hermano se ha perdido una semana. Iré a su casita a ver. Basta de eso. Dejemos de cristianos niños. Hagamos creyentes maduros que se sometan a la palabra y que se puedan edificar solos. O sea, yo siempre digo eso, ¿no? Cuando me dicen, hermano, vamos a visitar, que tú siempre, ¿tú no tienes Biblia? ¿Tú no puedes leer la palabra? ¿No tienes textos? Incluso aquí a mis hermanos les he enseñado mi metodología antes, cuando yo no era ni pastor, ni líder, ni nada. ¿Qué hacía yo para visitar? Me agarraba uno de mis cuadernos, me anotaba textos para, para enfermedad, textos para tristeza, textos tal vez para enfermedad o dolor, de que sea, y esos textos me iba yo agarrado, no preguntaba al pastor, pastor, iremos pues por favor, yo no sé qué decir, es que yo ya me anticipaba, ¿te das de cuenta? Entonces, dejemos de dar carga. El pueblo estaba que dándole carga a Moisés, le estaba dando mucha carga y Yetro dice, Yetro más bien llegaste, Yetro dice, estás haciendo mal, ¿por qué? Porque te estás cargando, esa no es tu responsabilidad, le está diciendo, y no, verdad, no es la responsabilidad del pastor. Alguien aquí va a decir, no, hermano, ahí no comparto contigo, porque el pastor tiene que guardar y proteger a las ovejas. Eso me vas a decir sí o no. Pero si yo te compruebo con la Biblia que cuando dice el texto que el pastor tiene que velar y cuidar a las ovejas, nunca es para orar por su enfermedad, para orar por su sanidad, para orar por su negocio, nunca. Cuando la palabra dice que los pastores deben velar por las ovejas, siempre se refiere en un sentido doctrinal. Los pastores tenemos la principal función de que de doctrinar bien a la iglesia, de que no venga un viento de doctrina y se los lleve. En ese sentido tenemos que cuidar el rebaño. Nunca la palabra está enseñando que el pastor tiene que cuidar, por lo tanto, ahí si le duele la muela, hasta por dolor de muelas, hermano. O sea, a veces ya es el colmo, de verdad. Por dolor de muela, porque mi hijo se ha caído, porque mi hija está ahí la pata, el gato arañado. Aunque no me lo creas, es así. Yo lo he escuchado, yo lo he visto, ¿ya? O sea, a veces, no a veces, sino muchas veces creyentes muy inmaduros hay dentro de las iglesias y los pastores tenemos que enseñarles a ser maduros, a levantarse solos, ¿ya? Así que si has pensado hasta ahora que cuando dice el texto que cuiden, que guarden a las ovejitas, no está hablando de que les cuidemos, de que les apapachemos, faltaría nomás que ya les cantemos ahí sus buenas noches, ¿no? Para que se duerman sin que ahí el enemigo haga sus sueños malos en ellos, eso nomás ya faltaría, ¿no? Pero, repito una vez más, no seamos una carga para el líder, seamos un apoyo, seamos un apoyo. Si hay que visitar a alguien, hazlo tú. A orar por alguien, hazlo tú. Si hay que ir a visitar a una familia que está pasando necesidad, hazlo tú. Tú también estás llamado a la predicación, tú también estás llamado a la obra, no solamente el pastor. Muy bien, eso es ser un creyente maduro, ¿ya? Y aquí estamos viendo eso también. Y algo muy importante que aquí también, delegar, creyentes maduros, ¿no? Creyentes maduros. Y yo cuánto oro para que en mi iglesia se levante creyentes maduros para que yo pueda delegarles trabajos también a ellos, ¿no? Hoy en día todavía no tengo creyentes maduros, pero ya Dios sé que va a bendecir varones, más que todo varones, que puedan darles ya una comisión, ¿no? Como hace Moisés a los jueces, ¿no? Que levanta para consolar a otros y Moisés se encarga solamente de lo más dificultoso, ¿no? Y así, amados hermanos, hemos llegado al Éxodo capítulo 17 y 18 con la visita de Yetro y el nombramiento de los jueces para poder guiar al pueblo de Dios. Entramos a la última parte, mensaje teológico. Mensaje teológico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a ir rapidito, ¿ya? Mensaje teológico. La Pascua y el cruce del Mar Rojo eran el medio que Dios usó para purificar al pueblo. Recordemos que el pueblo, ya como nación, está empezando a conocer a Dios. Con las 10 plagas conocieron su poder y la Pascua y el Mar Rojo va a mostrar su santidad. Esto es muy importante, ¿ya? Aquí tienes que atender. Vamos a ir rapidito con esto. Cuando Dios instaura la Pascua en Éxodo capítulo 12, ¿tú qué te dije que no pierdas de vista? Que el pueblo era un pueblo pecador. ¿Ya? Aunque Dios está sacándoles por la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, pero el pueblo era un pueblo pecador. Ahora, recuerda que un pueblo, una persona que es pecador, ¿qué tiene que hacer?
arrepentirse, tiene que ser justificado delante de Dios. ¿No es cierto? Por eso se hace la Pascua. Ahora, ¿por qué crees que antes de la muerte de los primogénitos Dios instituye la Pascua? Maten al cordero. ¿Sabes por qué? Porque la muerte, escucha lo que voy a decir, porque la muerte de los primogénitos, porque el juicio de la muerte a los primogénitos también incluía a los hebreos. ¿Qué, hermano? ¿Te me estás diciendo que la muerte también iba a pasar por la casa de los hebreos? Sí, porque la 10ª plaga era en toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Para hacer una justificación, y esto se le conoce en teología eh, ahorita se me fue la palabra, propiciación, para hacer propiciación, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Dando al cordero. Dice el texto que 7 días comieron pan sin levadura y el séptimo día mataron al cordero que habían preparado. Y ese cordero con la sangre pintaron los dinteles, ¿sí o no? Entonces, ese cordero, mira, estaba mostrando, tipificando no solamente a Cristo, sino también al sacrificio que se va a instaurar en Levítico. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Ese cordero de la Pascua en Éxodo capítulo 12 estaba haciendo expiación de los pecados, estaba purificándose el pueblo en esos 7 días que han comido pan sin levadura y también con el cordero que han sacrificado. Dios estaba perdonando al pueblo, no quitando sus pecados, sino perdonando sus pecados que ellos habían hecho. Ahora, la marca del dintel, de la sangre, era para que Dios pasara por alto. Uno se pregunta y dice, pero ¿por qué Dios en esta última plaga no hizo como las últimas 9 plagas anteriores? En las 9 últimas plagas solamente castigó a Egipto y la tierra de los hebreos no hizo nada. Pero te das de cuenta que en esta última plaga, el ángel de la muerte, Jehová, iba matando casa por casa, incluso en la tierra de los hebreos. ¿Por qué? Porque esta plaga era el juicio final de Dios contra los dioses de los egipcios, incluso contra la tierra de Egipto, incluidos los hebreos. Está mostrando que Dios ahí, santidad, algo que los hebreos ir conociendo el trayecto de su caminar por el desierto. Han conocido el poder de Dios, pero también Dios les va a enseñar que eres santo, 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 que Él no va a perdonar el pecado. Por eso les va a dar la ley en Éxodo capítulo 20, la ley mosaica, ¿no? Ahora, vamos a ir con eso, ¿ya? Vamos a ir con eso. La Pascua, amados hermanos, es lo que tenemos hoy conocidos como la Santa Cena. Atiéndeme a lo que te voy a decir. La Pascua significa pasar por alto o pasar sobre o encima de. Eso significa. ¿Qué dijo Dios? Cuando vea la sangre, esa sangre será por y yo voy a pasar de esa casa, dijo, ¿sí o no? Ahora, después de eso, dijo, esta Pascua la van a celebrar por generaciones, porque es un recordatorio de cuando yo pasé por alto de sus casas y los perdoné. No llegó mi juicio a sus casas, está diciendo. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es nuestra Pascua. ¿Cómo es posible esto? Que así como los hebreos tenían que hacer remisión de sus pecados, tenían que justificarse a través de una muerte, porque la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ya? Y la sangre de Cristo es lo que Dios ve en nosotros, como hemos sido lavados por la sangre de Cristo, y que pasa por alto su justicia, su juicio, ¿no? Dios no nos da el juicio que merecíamos, sino por la sangre de Cristo nuestros pecados no solamente han sido perdonados como en la cuestión de Israel en la época de la Pascua, del Éxodo capítulo 12, sino que han sido quitados para siempre, ¿no? Vamos a 1 Corintios 5:7, ¿ya? 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Denme ahí unos cuantos minutos más, ¿ya? 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Te das de cuenta? Nuestra Pascua es Cristo. No hay más sacrificios para nosotros en esta época, en esta dispensación. Pero también hay un mandamiento, así como los de los judíos tenían que celebrar por generaciones la Pascua, que era un recordatorio de lo que Dios ha hecho en ellos, en tierras de Egipto. También nosotros celebramos
la Santa Cena, que es un recordatorio de cuando la sangre de Cristo hizo el nuevo pacto y en la cual somos salvos. Lo que para los judíos es la Pascua, que es la fiesta más importante, donde se recuerda cómo Dios no los perdonó y pasó por alto su juicio, es para nosotros la Santa Cena, que es un recordatorio de cómo Cristo murió por nuestros pecados y prometió volver. En Corintios también dice eso él, ¿no? En Corintios 11, hagan esto en memoria de mí, recordando que yo volveré y recordando la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí o no? Cristo, que es nuestra Pascua para los hebreos, era la Pascua del Cordero, es nuestra Pascua ahora, ¿ya? En Cristo somos pasados por alto encima de el juicio de Dios completamente, ¿no? Vamos a la parte final. Vamos a la parte final. El último enfrentamiento entre el faraón, esto es algo hermoso que nos va a abrir la mente a la escatología, hermanos. Vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a finalizar con esto. No quiero irme sin esto porque esto es algo muy importante. Éxodo capítulo 16, perdón, 14. Escucha lo que voy a decir. El último enfrentamiento entre el faraón y Dios es una sombra del Armagedón. Repito, el último enfrentamiento entre el faraón y Dios es la sombra del faraón. Mira aquí un momento, miren aquí. O sea, esto es algo hermoso. Por eso el Pentateuco es clave, hermanos, es clave para entender el Nuevo Testamento, incluso la escatología del Nuevo Testamento. La persecución del faraón contra el pueblo de Israel, es más, el último encuentro entre el faraón y Dios es una sombra que tipifica la última batalla del Armagedón. Solamente ponme atención, ¿ya? ¿Recuerdas que la semana pasada te dije, el faraón tipifica al anticristo o es sombra del anticristo? Egipto es sombra o tipifica al mundo y a su sistema corrupto y a su sistema pagano, ¿sí o no? Ahora, escucha desde aquí. Cuando Dios castiga a Egipto con las 10 plagas, está dando de baja, está destruyendo todo ese concepto pagano y religioso que el egipcio creía y se abrazaba de ese poder de los dioses, ¿no es cierto? Y en Apocalipsis, Dios destruye por completo a la religión pagana, a las religiones paganas tipificadas en la mujer ramera, viendo desde sus comienzos desde Babel. ¿Qué estoy diciendo con esto? Las 10 plagas son los 10 juicios en el cual Dios destruye por completo la idolatría de los egipcios, haciendo notar que sus dioses no sirven, son pocos, son pobres delante del poder de Dios. En Apocalipsis 17, Dios destruye la línea religiosa falsa y pagana para siempre, lo destruye. ¿No es cierto? Vemos en ahí dos cuadros. Ahora quiero hacer una pregunta para ustedes. Los dioses de Egipto, que les he comentado la semana pasada, ¿existían o no existían? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existían o no existían los dioses de Egipto? ¿O era un Sí, invento de menos los hombres? 3. Sí existían, claro, Sí. ¿Ah? porque de hecho yo adoraban las imágenes y a los faraones los consideraban dioses. Otra pregunta. ¿Estos dioses tenían o no tenían poder? Claro, de hecho su Limitado. poder lo vemos cuando Moisés toma la vara que se convierte en serpiente y ellos también lo hacen porque recuerden que ellos practicaban la magia. Tenían lo que sucede que el poder de Dios es superior. Exacto, exacto. Los dioses de los faraones sí existían, pero sabemos que detrás de esos estaba Satanás. Hoy en día, las falsas religiones, los falsos milagros, ¿existen? Sí, hay un poder del enemigo, nadie niega eso. Nadie niega que Satanás sí tiene poder, como dijo nuestra amada hermana, ¿no? Janes y Jambres, no me digas que Dios les dio ese poder para que replicaran la serpiente o la culebra de la vara de Aarón. No, ¿quién les dio ese poder? El enemigo, Satanás. Por lo tanto, sí existían. Nadie niega que el enemigo tiene poder. Incluso Pablo dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿No es cierto? Ahora, con la presentación de la mujer ramera, vemos que las falsas religiones sí tienen poder.
Es más, si van contra la iglesia verdadera y contra la religión verdadera, porque dice el texto en Apocalipsis 17 que se embriagó de la sangre de los mártires, ¿no? Entonces, no solamente tiene poder, no solamente si existen, sino que también tienen autoridad por cierto tiempo, como tenían autoridad en la nación de Egipto, también hoy en día las falsas religiones tienen autoridad por muchos pueblos, lengua, y nación. Eso Dios lo derriba con las 10 plagas y aquí lo va a hacer con las plagas en el Apocalipsis, en el periodo de la gran tribulación. Ahora, seguimos. ¿Recuerdan cuando Faraón, en la última escena, él dice, muy bien, que se vayan, bendíganme, pero más adelante, ¿qué dice? No, ¿qué hicimos? Vuelve a endurecer su corazón. Mira, esto es interesante porque él sabe que ya fue derrotado por Dios, él lo sabe, pero aún así vuelve a enfrentarse a Dios. Y en el Mar Rojo vemos el último enfrentamiento de Faraón con Dios. De la misma manera, escuche lo que voy a decir, el anticristo, con los juicios de Dios, con los juicios de Dios, él mismo está viendo la mano de Dios castigada a sus mismos hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la marca de la bestia, dice el texto que llegó una úlcera maligna que solo atacó y destruyó y mató a los que tienen la marca de la bestia, ¿sí o no? Por lo tanto, Dios, los juicios de la gran tribulación, está mandando al pueblo del anticristo, a la nación que el anticristo dominó, como a la nación de Egipto del faraón, les está mandando esa plaga y el faraón y el anticristo están viendo la mano de Dios. Pero después de ver la destrucción de las divinidades, como lo hace con la Babilonia religiosa en el capítulo 17, y luego Dios fulmina el poder del anticristo en el Apocalipsis 18, viendo el comercio, viendo el poder, viendo también la subvención de lo económico y lo social, destruye su nivel político completo en el 17 y 18, ahí el anticristo se ve la derrota completa, pero como el faraón vuelve a endurecerse contra Dios, y como faraón saca su última as de la manga, ¿no? ¿Qué hace faraón? Vamos, alístense todos, 600 carros de caballos, ejércitos, vamos, esto es la batalla decisiva, vamos a por todas. Lo mismo hace el anticristo, viendo la destrucción religiosa, viendo la destrucción comercial, política y social en 17 y 18 de Apocalipsis, saca su última carta. ¿Cuál es? El Armagedón. Para esto acompáñame a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Mira cómo esto nos está abriendo un poco lo que Dios todavía tenía, perdón, en sombra, lo que se venía a venir en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, ¿ya? Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 14. ¿Alguien puede leerlo? Apocalipsis 16, 12 al 14. Dieciséis, 12 al 14. Amén. Adelante, adelante, hermano. Apocalipsis 16, versículo 12. 12 al 14. El sexto ángel, a ver, ¿me escucha? Sí, adelante, hermana. Versos Ok, 12 al voy. 14. Ok, bueno, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 14. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, mi hermanita. Entonces, el faraón saca su más endurecido completamente. El anticristo, el falso profeta y el dragón sacan su última as. ¿Cuál es? El Armagedón. Y el Armagedón es una ira, una destrucción completa a la nación de Israel que para ese tiempo está siendo perseguida y masacrada por el gobierno del anticristo. ¿Qué dice el texto? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Escuche lo que voy a decir. El anticristo,
viendo la derrota que ya va a tener en el 17 y en el 18, ¿qué pasa? Reúne a todos sus asociados. Y dice que estos 3 espíritus de ranas, amadas de ranas, son demonios, espíritus de demonios, que van a ir a todo alrededor del mundo y van a unirlos a todos para la gran batalla conocida como el Armagedón. Ahora, esta batalla, principalmente Daniel nos dice que va a ser contra el pueblo de Israel. O sea, van a ir a todas contra el pueblo de Israel. Van a querer matar, lo mismo que está haciendo el faraón, va a hacer el anticristo. Va a querer matar al pueblo que está ahí, al remanente de Israel, después de la predicación de los 144 sellados, ¿no? Ahí va a ir con toda. Ahora, ¿qué pasa en la batalla de Armagedón? Lo vemos en el 19, cuando vemos a Jesús viniendo, ¿no? Entonces vi el cielo abierto, 19:11, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiero y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus hojas eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le guían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con la vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí, amados hermanos, Jesús vuelve en su segunda venida y mata a todos los que se han preparado para guerrear contra la casa de Israel. Dios vuelve a libertar a Israel como lo hizo en la época del faraón. Y para cerrar esto, amados hermanos, cuando Israel sale del de ese tramo, de ese trayecto en el cual tenía que ser muerto por los egipcios, sale, el mar rojo se abre, Dios mata a todos los egipcios, no hay ninguno que quede en vida, así como el Armagedón no va a haber ninguno, y dice el Apocalipsis 19 que la sangre será grande y las aves comerán carne de reyes, de príncipes, etcétera, una mortandad terrible, Dios matando a los egipcios y al faraón, y Cristo viniendo y matando al anticristo y a todo su ejército en el Armagedón. Después de todo eso, Moisés canta, ¿no? Moisés canta de alegría porque ya todo había acabado, los egipcios habían perecido por el poder de Dios. Y mira lo que pasa en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Verso 2. Vi también como un mar de dio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, subraya eso, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es el mismo cuadro. Moisés canta y dice: gracias Señor, ¿quién como tú? Hemos vencido porque tú has ganado a los egipcios, y es lo mismo que va a pasar al final cuando Cristo traiga sus juicios y destruya al anticristo, y el pueblo de Dios va a cantar victoria, porque en Cristo han sido victoriosos trayendo el juicio de Dios, ¿no? Entonces vemos ahí un cuadro escatológico, viendo también la reacción del faraón y la muerte del faraón y la muerte de los egipcios, viendo una sombra en lo que va a pasar con el anticristo y también sus huestes, ¿no? Y su ejército también, ¿no? Hasta aquí vamos a llegar, amados hermanos, el día de hoy. Ha sido un estudio un poco largo, yo lo sé, pero quería cerrar con todo esto, ¿no? Hemos llegado hasta esta parte, y la siguiente semana yo te animo a que no faltes, pues he querido tocar el punto de los mandamientos de una manera aparte. La siguiente semana, lunes, nos encontramos con el pacto de Dios en el Sinaí. Vamos a ver ahí específicamente de los mandamientos de Dios, si son 2, si son 3, si son solamente uno, y cuándo empezó los mandamientos y qué tipo de pacto es el que Dios hace con la casa de Israel en el monte Sinaí.
Amados hermanos, para mí ha sido un placer. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que Dios pueda, que la gracia y la misericordia de Dios esté en cada uno de ustedes, hermanos. Muchas, pero muchas bendiciones.